damos la bienvenida a este su programa Consensuando, plataforma comunicacional con más de una década brindando discusiones, propuestas, debates sobre temas de importancia nacional e importancia internacional. Y vamos a entrar directamente en lo que sería la materia. Ya a escasos días se va a cumplir los 2 años de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, un gobierno que ha iniciado en el año 2020 navegando en el mar proceloso de una crisis de salud que se desencadenó posteriormente en una crisis económica de la cual el mundo todavía no se recupera en su totalidad. Cuando uno puede evaluar las distintas aristas, los distintos tópicos importantes, en un pequeño resumen, podríamos decir que en cuanto al manejo de la crisis de salud, el presidente Abinader ha tenido más luces que sombras. La República Dominicana fue de los países de todo el hemisferio que obtuvo a una mayor velocidad lo que son las vacunas. Una importancia no solamente en lo que tiene que ver con la salud, que es de hecho lo más importante, porque el derecho más fundamental que hay y sin el cual, porque es el presupuesto de los demás derechos, es el derecho a la vida. Y la vacunación a la mayor cantidad de habitantes en la República Dominicana, pues iba a reducir proporcionalmente los fallecimientos, iba a reducir los internamientos y a la postre iba a poder conseguir una especie, porque no en su plenitud, pero una especie de inmunidad de rebaño que pudiera permitir entonces que se iniciara la apertura económica y lograr bajar a su mínima expresión las medidas restrictivas de salud que al mismo tiempo eran como un torniquete para el crecimiento económico. El presidente Abinader, de hecho, al momento de retirar todas esas medidas de la obligación del uso de mascarillas y de la obligación de la presentación de la tarjeta, inclusive nosotros mismos entendíamos que era una medida precipitada, pero las estadísticas de salud y el transcurrir del tiempo han demostrado que él se tomó ese riesgo incluso antes que la mayoría de los países de nuestro continente y se han podido mantener las estadísticas de fallecimientos, las estadísticas de internamiento y las estadísticas de infección por debajo de la media de lo que ha acontecido en el continente americano. Al mismo tiempo, las cifras que presenta el Banco Central, incluso en esta semana, indican que nuestro país va navegando desde el punto de vista económico de una forma correcta. Hay que entender que obviamente se está viviendo una crisis que al mismo tiempo que íbamos saliendo, quizás ya en los toques finales de lo que sería la crisis del COVID-19, pues ingresa la guerra en el este de Europa, la OTAN versus Rusia, porque estamos hablando en este caso de una guerra proxy. Rusia y Ucrania son países que tienen muchos commodities. Rusia, por ejemplo, es de los mayores suplidores o el mayor suplidor de hidrocarburos de Europa. Y por eso en Europa todo lo que depende de los hidrocarburos se ha encarecido de una forma increíble. Pero eso ha impactado no solamente en los mercados europeos, sino también los mercados de todo el mundo, porque la globalización tiene bondades, pero al mismo tiempo existe una interconexión tan importante entre todas las economías del mundo que lo que ocurre en la China nos perjudica en nuestro país. Ustedes recuerdan que se hablaba de la crisis de los contenedores en China, que antes un contenedor valía 3, 4 mil dólares y posteriormente la manufactura del mundo, que es China, los contenedores ya excedían el precio de los 10 mil dólares y esto generaba unos inconvenientes en la cadena de suministro
que provocaba un encarecimiento en la mayoría de los productos. Al mismo tiempo que el COVID fue que desencadenó este problema en cuanto a lo que tiene que ver con los contenedores, esa situación de esa guerra que permanece en Ucrania encarece los hidrocarburos. También se habla de peligros de que haya una potencial hambruna en los países de África, porque Ucrania es el granero por excelencia del continente europeo y que suple además a muchos de esos países que se encuentran cercanos como los países de África. Gracias a Dios hubo un acuerdo tripartito entre Turquía, Rusia y Ucrania para que esos granos pudieran salir desde los puertos ucranianos para reducir el impacto de esa crisis. Continuando con la evaluación del gobierno del presidente Abinader, podemos ver que en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, el presidente Abinader ha podido mantener una coherencia en lo que ha sido su norte de que no continúe la impunidad en nuestro país, ha sido coherente con el respeto en el manejo del Ministerio Público, que doña Miriam Germán, que es posiblemente la ministra mejor valorada que existe ahora mismo en el gobierno, ha podido despachar y manejarse conjuntamente con Jenny Berenice y Wilson Camacho de acuerdo a criterios eminentemente jurídicos y no criterios políticos, que era posiblemente lo que acontecía en otras oportunidades en el Estado Dominicano. Es el único presidente del 1844 que ha renunciado a ejercer el control sobre ese brazo del Poder Ejecutivo en la justicia, que es el Ministerio Público. Pero al mismo tiempo que mencionamos luces y aciertos que ha tenido el presidente Abinader, también hay que admitir, y el presidente Abinader tiene que admitir, que el gobierno ha tenido también sus desaciertos, el gobierno ha tenido también sus sombras. Y una de las más importantes entendemos que es en la política comunicacional del gobierno. Ha tenido una política comunicacional dispersa, una política comunicacional hasta cierto punto caótica, una política comunicacional que no se ve como un mando estratégico para poder, en este caso, hacer lo que toda política comunicacional del gobierno, algunos que aspira al éxito debe ser, que es comunicar efectivamente. Ese es un talón de Aquiles que el presidente Abinader tiene que prestarle la debida atención, porque en la política de comunicación es que la población puede tomar conocimiento de cuáles son los proyectos que el gobierno está llevando a cabo, cuáles son los proyectos que el gobierno tiene pensado instaurar en el futuro, y a partir de ahí es que la población tiene la oportunidad de valorar positiva o negativamente los esfuerzos que se hacen aún dentro del contexto de una crisis, porque no es lo mismo gobernar en los tiempos donde no había esa combinación de crisis que incluso el Fondo Monetario Internacional hablaba de que era candidata a ser la crisis del siglo, que gobernar en momentos donde no existen estos inconvenientes. Pero esa es la realidad que le ha tocado al presidente Abinader, y él tiene que manejar la nave de la nación en este mar tormentoso, pero es el momento que le ha tocado gobernar. También al mismo tiempo, una parte que el gobierno tiene que reforzar es la inversión en las obras públicas. El gobierno, sabemos que las finanzas públicas tienen problemas de escasez, y también el Estado Dominicano viene arrastrando una necesidad de hacer una reforma fiscal que, si no se hizo en los primeros 2 años del presidente Abinader, entendemos que es prácticamente imposible poder hacerla en los 2 años restantes. Entonces hay que hacer de tripas corazón y utilizar los menguados recursos que pueda haber para identificar las obras más importantes
en todas las provincias del país y que estas obras puedan ser terminadas, las que hayan sido iniciadas, y las demás, las que puedan ser iniciadas y terminadas, porque no es efectivo estar iniciando una multiplicidad de obras que luego no van a poder ser inauguradas en este cuatrenio. El presidente tiene que, como digo, hacer una labor de inteligencia estructural, de inteligencia política, de inteligencia funcional del Estado, para poder identificar cuáles son esas obras importantes, que haya la cantidad de tiempo suficiente de terminarlas y la cantidad de recursos también al mismo tiempo. Una debilidad también que entendemos que debe mejorarse es que los funcionarios tienen que tener más sintonía con la situación que está viviendo el país. Esa situación o esas situaciones que han acontecido con algunos ministros, por ejemplo, con el superintendente de electricidad, que ya vimos que presentó su renuncia, fruto de unas elevaciones de salarios, que se dice que no era una elevación, sino una indexación. Al mismo tiempo también esa elevación o indexación que aconteció en lo que fue la superintendencia de bancos. Entendemos, presidente Abinader, que los funcionarios que no estén en sintonía con la crisis que vive nuestro país son unos funcionarios que no merecen estar en el gobierno. El que no tenga la suficiente conciencia de percatarse de la crisis que está viviendo el país y el mundo es un funcionario que no le está haciendo un buen servicio al país y no le está haciendo un buen servicio a la gestión. Así que, así a grosso modo, en lo que el escaso tiempo nos permite, esos son, a nuestro juicio, luces y sombras en la evaluación que nosotros tenemos de estos primeros 2 años del presidente Luis Abinader. Aprovechamos para anunciar que vamos a tener como invitado en esta ocasión al director del sector externo del Partido Revolucionario Dominicano, el abogado y diplomático Aneuris Batista. Así que continúe con su programa Consensuando. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando el país se cerró, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta Progresando con Solidaridad del canal Supérate, que de esta tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta bono luz. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entra en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró los resultados de las actividades legislativas, administrativas y financieras llevadas a cabo durante este periodo, resaltando importantes logros en cada uno de estos pilares y haber disminuido significativamente la mora legislativa. Durante su rendición de cuentas, enfatizó que el promedio de asuntos aprobados por año legislativo durante la última década fue de 322 y que solo en los 2 años que lleva al frente de la institución, el Pleno aprobó 2.535 iniciativas, de las cuales 1.918 corresponden a este año. También fueron despachadas más de 4.000 iniciativas aprobadas, algunas de las cuales estaban en los archivos de la institución desde 1986. En otro orden, resaltó que se creó un fondo para el pago de prestaciones laborales para los colaboradores. También fueron cubiertas en más de un 90% las deudas acumuladas desde hacía varios años. Resaltó que 1/3 de la matrícula de los legisladores está cursando una maestría en Derecho Público y Derecho Constitucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación, sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y tal como le habíamos adelantado, tendremos un súper invitado en este programa, que es el director ejecutivo del sector externo del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado y abogado Aneuris Batista. Hermano, muchas gracias por la invitación, estamos a las órdenes. Qué bueno, este programa estaba deseoso de contar nuevamente con políticos que representen a la línea joven de los partidos, porque muchas veces se dice que los dinosaurios no dan chance, que solamente se queda en una especie de parque jurásico, pero con la presencia suya aquí se empieza a comprobar que efectivamente los jóvenes se están incursionando de manera intensa en la actividad política. Pero no es que ellos dan muchos chances, es que uno tiene que hay que el trabajo se impone al final, hay que romper pero no es que dan muchos chances, no. Okay. Bueno, Aneuris, yo pienso que sería importante que tú nos pudieras abundar un poquito de cuál ha sido tu trayectoria a nivel político, a nivel del desempeño de los cargos que has tenido en el Estado, para que nuestra teleaudiencia pueda conocer cuál es la trayectoria que tú has podido acumular a lo largo del tiempo. Fíjate, aunque todavía tenemos una edad, ya pasamos de la barrera de la juventud, que son los 35, actualmente tengo 37, pero en política tengo más de 20 años. O sea, yo inicié a trabajar política a los 14 años de edad. Estamos hablando de unos 23, casi 24 años haciendo política, primeramente desde el Partido Reformista. Mi líder histórico siempre ha sido el doctor Joaquín Balaguer, desde muy jovencito, desde niño. Y fuimos presidente de la Juventud Reformista en mi provincia, Atomayor. Luego fuimos escalando, luego me tocó ser secretario nacional de comunicaciones de la Juventud Reformista, luego vocero del Partido Reformista, hasta que en el año 2018, por una crisis política que venía trayendo el Partido Reformista de muchos años, como conocido el desbarajuste que hubo a lo interno del Partido Reformista,
llegó a la lamentable situación de incluso ser partido minoritario actualmente. En el 2018 tomamos la decisión de dar un paso político al lado del ingeniero Miguel Vargas. Ojo, no necesariamente en el PRD, aunque yo me considero hoy PRDista, pero fue más un asunto de liderazgo, al lado del ingeniero Miguel. Y ahí nos mantenemos hasta el día de hoy, tratando de seguir su línea política y bajo la sombrilla de su liderazgo dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Bien, sería importante saber cuál es el estatus, cuáles son las actividades que actualmente hace el Partido Revolucionario Dominicano, nueva inscripción de miembros, renovación de sus dirigentes, un relanzamiento del partido. ¿Cuál es la situación del PRD actualmente? El PRD, después de las elecciones del 2020, pasó la última etapa del año, el último tercio, y de inmediato en el 2021, en febrero del 2021, el ingeniero Miguel Vargas convocó a la dirección del partido y se inició un recorrido de crecimiento que hasta el día de hoy lo tenemos latente, e incluso cada día, valga la redundancia, creciendo. El ingeniero Miguel Vargas no descansa, todos los días recibe personas en su casa o en el partido o en su oficina privada, todos los fines de semana está en un municipio o en un municipio cabecera de alguna provincia, juramentando personas y recibiendo personas en el PRD. La idea es que el PRD crezca a un punto que podamos competir de tú a tú con los demás partidos mayoritarios del sistema en el año 2024. ¿Usted entiende, de acuerdo a su experiencia, ha dicho que tiene más de 20 años en política, cuál es la reacción que está teniendo la gente al momento de que usted hace ese trabajo político de captación? Como está trabajando en el sector externo, supongo que va más en la línea de lo que son apartidistas, que no pertenecen a ningún partido. ¿Cómo han ido esos trabajos de reclutamiento, específicamente del área que usted gerencia? Precisamente el sector externo del PRD se relanzó. Tuvimos una actividad en noviembre del año pasado en la provincia de Santiago, donde en Santiago lo encabeza el licenciado Edwin Domínguez, un ex diplomático, un muchacho joven, no llega a 30 años, habla 5 idiomas, habla mandarín, es representante de peloteros dominicanos que juegan en Japón y Corea. Y se relanzó el sector externo de Santiago. Hemos seguido de manera paulatina haciendo actividades. Se relanzó también en la provincia del Ceibo, donde lo dirige el ingeniero Wilber Vázquez, que, dicho sea de paso, como organismo partidario, tenemos candidatos en muchas provincias. Edwin, por ejemplo, te decía de Santiago, es candidato a diputado, y Wilber es candidato a senador por el Ceibo. O sea, el sector externo ha venido a sumar al fortalecimiento del PRD y a que a la hora de que se cuenten los votos, la cantidad de votos sean sustanciales. Y una de las formas de las estrategias que se ha usado para sumar es ir creando candidaturas desde ahí para mayor garantía del sufragio por la casilla blanca. ¿Usted entiende que el Partido Revolucionario Dominicano, de cara a las elecciones del año 2024, tiene capacidad de competir con el resto de los partidos del sistema, PRM, PLD, la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, o usted ve el PRD como un partido, como llaman en el folclore popular, un partido bisagra? No, el PRD está trabajando para llevar candidaturas propias a todos los niveles, congresual, municipal y presidencial. Y al día de hoy te puedo asegurar que el PRD pasó las 2 cifras. En las elecciones pasadas sacamos un 5.8% de los votos, que fue el nivel diputacional, que fue el nivel que se usó para determinar si los partidos eran, bueno, en el caso del PRD se usó ese. En el caso de todos los partidos en general, se determinó, como la ley dice, las últimas elecciones, el mismo día fue la elección presidencial y la elección congresual. Entonces tú no puedes medirme a mí por la que tú quieras. Si es las últimas, las 2 fueron últimas, mídeme por la de mayor votos. En el caso del PRD
fue por la boleta de los diputados. En el caso de la Fuerza del Pueblo fue por la presidencial, para alcanzar el 5%. Pero te decía que ese 5.8% que sacamos en las elecciones pasadas, hoy está duplicado. Al día de hoy, las mediciones le dan al PRD alrededor de un 12%. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque se entiende que el trabajo que estamos haciendo está rindiendo sus frutos. Estamos creciendo de manera paulatina. Y si continuamos el ritmo que llevamos, el paso que llevamos, nosotros terminamos las elecciones que viene con más de 20% definitivamente, compitiendo con los demás partidos del sistema. O sea, hay proyección de cara al 2024 de un crecimiento hacia un 20%. Sí, porque hasta ahora el paso que llevamos, tenemos 1 año y meses en la calle y hemos logrado duplicar la simpatía, desde la última elección a la fecha de hoy, la simpatía partidaria. Y la meta es esa, la meta es poder llevar al PRD a que sea lo que fue antes, un bastión en este país. Nos ayuda mucho, y cabe destacar, nos ayuda mucho, y creo que no solo al PRD como partido de oposición, sino a los demás partidos de oposición, nos ayuda mucho la mala valoración que tiene el gobierno actual. Tengo que decirlo. A veces eso facilita el trabajo político, porque la gente entiende que este gobierno no pasa de 4 años por la situación del país, que no tengo que entrar en detalle, todos la estamos viviendo. Ya tú no echas la gasolina de 200 pesos que tú echabas hace 1 año, no la echas, te la estás echando a casi 300. La luz que tú pagabas 2.500 pesos hace 3 o 4 meses estás pagando 8.000. El galón de aceite que comprabas a 200 pesos está a 500. O sea, eso nos facilita a los partidos de oposición el trabajo político, porque mucha gente se acerca de manera espontánea, y muchas veces ni siquiera sin buscarlos, porque andan buscando un nicho para poder hacer política con la esperanza de ir al gobierno desde uno de los partidos de oposición. Licenciado, sabemos que usted ha tenido experiencia en el ámbito diplomático, fue ministro consejero en Holanda y también ministro consejero en México. Hay algunas situaciones que se han presentado en el ministerio, en el MIREX, Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos gustaría si usted puede arrojarnos un poco de luz con relación a esas. Bueno, yo tengo una valoración de la actual gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si tú me preguntas del 1 al 10 cuánto le doy, no llegan a 3. Lamentablemente el Servicio Exterior de la República Dominicana en estos últimos 2 años no ha arrancado. Y tengo que darle, porque hay que ser justos, la única medida que el actual canciller ha hecho en sus 2 años de gestión, que yo la veo positiva, es el tema de la reducción de la nómina. La ha reducido bastante. Y eso es bueno porque teníamos por años, no quiero encasillar a ningún presidente, al final el presidente que nombra los funcionarios diplomáticos y los consulares, y por años teníamos una nómina abultada con muchísima gente que estaba en el país, que no estaba en su sede, pero cobraba. Y esta gestión ha logrado eficientizar un poco esa parte, pero después de ahí todo ha sido un desastre. Yo tengo informaciones de cónsules que tienen su carta de renuncia preparada. Tengo informaciones de embajadores que tienen su carta de renuncia preparada. Ahora, para este 16 de agosto. Porque, por ejemplo, hace un par de meses la Cancillería anuncia que va a privatizar los servicios consulares. Y alega, bueno, lo vamos a privatizar para que sean más rápidos, más eficientes, para que, por ejemplo, el tema, guardando la forma del tema de los visados, ¿no? Que el sello lo mantiene el cónsul, pero nuestro país tiene una particularidad. Lo que menos hacen los consulados dominicanos en el exterior es dar visa. O sea, para venir aquí se necesita visa el venezolano, reciente, eso hace un año y tanto. Bueno, fue Danilo, en el gobierno de Danilo, hace 2 años y tanto. Necesita visa los haitianos, necesita visa algunos países orientales, pero la mayoría donde está los Estados Unidos no necesita visa para venir aquí. O sea, que hace que los cónsules que estén en Estados Unidos sean los que tengan el sello de la visa, porque no necesitan visa. Los europeos tampoco necesitan visa. Lo que más nosotros hacemos, lo que más hacen los consulados dominicanos, es dar servicio al dominicano que vive en el exterior. Renovación de pasaporte, incluso licencia de conducir, cédula, acta de nacimientos. Y venimos ahora a privatizar eso
para darle esa contrata jugosa a esas compañías en vez de eficientizar nuestro personal y que esos documentos lo agilice el personal del consulado, lo recibe el personal del consulado. Eso lo estamos regalando a una compañía. Son muy caros los servicios, déjame decirte. Por ejemplo, renovar un pasaporte en Miami cuesta $150. Estamos hablando de 8,000 pesos dominicanos. Aquí anda en 3,000 pesos. Si es VIP te cuesta 220. Apostillar un documento en el consulado de Nueva York, Boston o Miami anda por los $180. Eso es casi 10,000 pesos. Eso aquí un notario público te cobra 2,000 pesos. Eso hace la función del notario. Un acta de nacimiento anda por los $100. Aquí eso cuesta 500 pesos. Entonces... ¿Y esas elevaciones ocurrieron en este gobierno? No, ha sido siempre. Ha sido siempre. Entonces, la intención de eficientizar el servicio yo la veo bien, pero vamos a eficientizarlo y vamos a abaratar el costo con nuestro personal. Hay consulados que tienen 30 funcionarios diplomáticos. Entonces vamos a dejar esos 30 funcionarios sentados de brazos cruzados para darle esa contrata a una compañía para que entonces el dinero que es verdad que el cónsul lo recauda y lo maneja a su discreción, ahora lo haga la compañía, se lo gana una compañía. No le veo sentido. Creo que es una de las grandes pifias de esta gestión del MIDEX. Fíjese, hay esa parte, usted ha tocado un tema interesante. Yo recuerdo que hace casi 20 años, cuando el expresidente Fernández está exponiendo su discurso de toma de posesión en el 2004, hace 18 años. Él indica en el 2004 que se iba a eliminar ese sistema que había para que esos diplomáticos tuvieran un salario y esos fondos que son manejados desde el punto de vista discrecional, ya eso se eliminara y eso le quedara en beneficio del país. ¿Qué usted entiende que ha motivado que algo que en realidad no tiene un sentido desde el punto de vista de las finanzas públicas se haya podido mantener a lo largo del tiempo? Hay una parte, pero un porcentaje, porque el asunto es que no hay control. Entonces, el Estado Dominicano no tiene actualmente, que la Cancillería dice que ahora con las compañías sí, pero que tampoco, porque la compañía va a hacer un contrato. Y si mañana la compañía dice que los servicios están muy baratos, que no le cuadra, lo va a subir. Entonces, hay una parte que debe llegar al Estado, pero yo lo que abogo, mi recomendación es, vamos a sentar los funcionarios consulares, vamos a prepararlos, vamos a eficientizarlos, vamos a capacitarlos para que den el servicio más rápido, se puedan abaratar los costos, que en vez de una compañía llevarse el beneficio, se lo podamos transferir al dominicano. El que paga $150 por un pasaporte, que paga 75. Es un dominicano que está fajado allá, que manda remesa, que envía dinero para acá. Entonces vamos a abaratarlo. Yo prefiero que sea barato. Hay muchas formas de transparentar esos ingresos. Por ejemplo, cuando tú viajas a algún país, tú llenas el e-ticket por internet. Entonces vamos a solicitar que el servicio se solicite por internet, se pague en línea, sea vía tarjeta de crédito o transferencia, lo que sea, y que entre directamente al Estado, al Tesoro. Con la embajada americana. Como hacemos, exacto, y como hacemos nosotros, por ejemplo, el PIN. A la hora de pagar una multa, uno no le lleva el dinero al DGC, uno va al Banco de Reserva. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a mejorar los sueldos de los funcionarios diplomáticos, consulares, y vamos a abaratar el costo de los servicios, pero vamos a preparar a nuestro personal para que lo haga nuestro personal. No vamos a dejar el costo igual y se lo vamos a regalar a una compañía para que se beneficie, sin ton ni son. Esa es mi recomendación. Muy bien, muy bien. Vamos a ir ahora a una pausa comercial y luego vamos a abordar, que me gustaría saber, ya luego de 20 años del fallecimiento, como usted ha dicho, de su líder, cómo usted ve el legado que tiene el expresidente Balaguer y el reconocimiento o no que pueda tener en la sociedad dominicana. Por eso lo vamos a responder luego de esta pausa comercial. Así que no le cambie. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna.
Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto hoy más que nunca el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Repetimos que estamos en esta oportunidad con el director nacional del sector externo del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado, abogado y diplomático Aneuris Batista. Usted mencionaba al principio del programa que sus orígenes políticos están hondamente vinculados al Partido Reformista y sobre todo a su líder, como usted mismo lo declaró, el expresidente Joaquín Balaguer. Ya han transcurrido 2 décadas, 20 años, 4 lustros, sí. Tiempo suficiente para que el juicio sereno ya pueda evaluar lo que fue su obra de gobierno, lo que fue su trayectoria en el ejercicio de 22 años en la primera magistratura de la nación. ¿Cuál es su valoración?
Bueno, evidentemente mi valoración hacia las gestiones del presidente Balaguer y hacia su liderazgo histórico son las más altas, porque yo siempre fui un fiel seguidor de Balaguer desde niño. Balaguer murió, yo tenía ya 18 años cumplidos cuando murió el presidente Balaguer. Lo conocí en el año 98, con 14 años. Me llevó el doctor Ricardo Barceló a visitarlo. Lo recuerdo como ahora. Y evidentemente, para mí, la valoración es la más alta, por eso lo seguía. Pero, en general, de manera global, hace un par de años, la Gallup, la prestigiosa firma encuestadora Gallup, que nunca ha fallado en las predicciones electorales en este país, de hecho casi acertó de manera exacta en estas últimas elecciones, hizo una encuesta y Balaguer resultó ser el político dominicano más valorado de la historia. Y eso eso se da precisamente por encima de todo el mundo. El político dominicano más valorado de la historia. Está por ahí, lo pueden googlear. Increíble. Y eso se da precisamente porque la gente a través de los años empieza a comparar gestiones y manera de gobernar, y cuando lo comparan con la de Balaguer entienden que, pero mira, estamos mejor con Balaguer. Por ejemplo, hoy día, en los últimos años vivimos y pasó con una llamada famosa del secretario de Estado norteamericano en ese momento, Mike Pompeo, al presidente Danilo Medina, y sigue pasando. Los Estados Unidos tienen mucha incidencia en el día a día de la República Dominicana. Con Balaguer eso no sucedía, porque Balaguer sabía poner los puntos sobre las íes, defender la soberanía por encima de todo, y le decía, gobiernen allá que yo gobierno aquí. Y había muchas cosas. Sí tuvo sombra, fue un gobierno que tuvo sombra, el gobierno de Balaguer, ya esos sus adversarios que la identifiquen, que siempre lo han hecho. Pero yo prefiero irme por las luces y me atrevo a decir que hoy día la República Dominicana necesitaría alguien con el temple, con la poca avaricia de Balaguer para gobernar. Esas son las cosas que hacen que podamos extrañar a un Joaquín Balaguer en estos momentos. Cuando usted habla de que sea alguien que tenga poca avaricia, si se quiere, que no tenga esas aspiraciones de utilizar la política como mecanismo de ascenso social. Bueno, te lo digo porque Balaguer murió en el 2002 andando en un carro del 68. O sea, el Lincoln negro. Un Lincoln negro del 68. Y hay una anécdota donde un día Balaguer lo suben, como era conocido, Balaguer era no vidente, un día lo suben en un carro. Y él, cuando el carro arranca, el olor, llama a su general, a Pérez Bello, le dice, pero este carro me huele diferente a mi carro. Él dice, sí, este es un carro, un Mercedes-Benz del año, que le regaló fulano de tal. Voy a omitir el nombre aquí, pues ya falleció también, ¿no? Y Balaguer... No, fue otra persona. Y Balaguer, sin como deténganse y devuélvanse a mi casa y súbame mi carro. O sea, Balaguer no tenía ambición pecuniaria ni económica. Siempre fue un presidente muy austero, gobernaba con austeridad. Tenía, a pesar de su deficiencia física de la vista, manejaba muy bien los números. Balaguer era un hombre que había que despacharle todos los días. El director de aduana y el director de impuestos internos, cuadrarle la caja nacional. Con el cuadernito ahí. Sí. Y tenía todos sus números. Y hay otra anécdota que me la contaba el buen amigo, diputado por muchísimos años en Santiago, Marino Collante. Marino le cuadraba semanal a Balaguer, porque Marino era el contralor de la Lotería Nacional, que como era recaudadora, recaudaba menos, entonces él iba semanal. Y un día Marino le dice, mire, le cuadra y le dice, quedan 700,000 pesos como contingencia. Le dice, ¿qué es eso? Y le dice Marino, no, lo que pasa es que si los bolos en algún momento falla en Miami, que hay que buscarlo, y hay que rentar un avión privado que vaya y lo busque y venga. Y le dice, no, deje 200 y páseme 500,000, que con eso yo hago una escuela que hace falta en tal sitio. Y me dice Marino, claro, 2 meses estaba hecha la escuela. O sea, Balaguer manejaba el país así. No es como ahora que bueno, prefiero... Bueno,
Ya el 16 de agosto el presidente de la República, Luis Abinader, cumple 2 años. Entendemos que es una cantidad de tiempo suficiente para que se pueda hacer una evaluación. Luces, sombras, aciertos y desaciertos del gobierno del presidente Abinader. Te quisiera mencionar aciertos, pero no veo. Lamentablemente no veo. Hay que ser por justo, ejemplo, vamos a ver. No, siendo justo, tratando de ser justo, de escudriñar allá, a ver si encuentro algo. Te podría decir el tema de la vacunación. Gracias a Dios nunca nos faltó vacuna. Creo que hay un buen manejo, a pesar de que hay nebulosas también sobre la forma que se contrataron la vacuna, porque aquí hubo tanta vacuna que sobró, que se perdieron vacunas. Sí veo que es un gobierno de anuncios. Todos los días aquí se anuncia algo. Todos los días. Señores, aquí hace más de un año, hace aproximadamente un año, se anunció un muro en la frontera. ¿Ustedes lo recuerdan? Y no han pegado un blog en el muro. Por aquí todos los días se anuncia algo, y no se ejecuta lo que se anuncia. Todos los días aquí se da un Picasso de algo y no. Yo te invito a que tú me menciones una obra que la haya iniciado este gobierno y la haya inaugurado, que en 2 años deberían haber muchas. Entonces, creo que se le está, como dicen en el campo, le está cogiendo la noche al gobierno. O sea, usted no le reconoce ningún, por ejemplo, en el área turística, no ha tenido aciertos el gobierno. Sí, te puedo decir que sí, a un alto costo, en el sentido de que en un momento que se abrió el país, cuando nosotros necesitábamos pruebas COVID para viajar a otros países, aquí se abrió que el turista podía venir sin. Pero ok, yo entiendo que si no se hacía aquí en ese momento, se nos terminaba de caer el país encima. Vamos a decir que sí, pero ese nivel de turismo es el nivel de turismo que siempre hemos tenido, que hemos tenido en los últimos años. Lo que se abrió post pandemia y gracias a Dios volvió a su nivel. Pero cuando tú me preguntas, y yo te quiero preguntar a ti ahora, voy a hacer el papel de entrevistador, dime tú una obra que tú te acuerdas, aquí la carretera está vuelto un desastre. Tú viajas en la autopista Duarte. Para mí cuando yo tengo que ir al Cibao, me pongo la mano en la cabeza, porque es un solo hoyo, la autopista Duarte. Si vas a las Américas, yo la uso mucho, porque vengo del este, y voy mucho al este, no tienen las mismas condiciones que tenía antes. Si tú buscas el sistema 911, se nos cayó encima. Si tú vas al metro de Santo Domingo, se nos cayó encima. Tú ves la gente, eso no se veía antes. Tú ves la gente quejándose que los vagones no tienen aire, los vagones se paran hasta por un par de horas. Si vamos a los apagones, eso es un tema superado en este país. 95% superado. Ya estamos en 40% con el tema de los apagones. Entonces, lamentablemente, y nos duele, a mí me duele decir esto, aunque parezca que no estoy siendo sincero. A mí me duele porque yo vivo aquí, yo no he pensado irme de mi país y eso me golpea el día a día. Quizás yo no uso el metro, pero he hecho gasolina y la he hecho carísima. La luz me subió, o sea, no, creo que le cogió la noche. Y eso sumado a los escándalos diarios está dando unos resultados fatales. Entonces, ¿qué evaluación usted tiene, por ejemplo, con la política macroeconómica del gobierno del presidente Abinader? Sabe que yo tengo ciertas dudas, porque aquí quien maneja el Banco Central es la misma persona que casualmente en esta semana lo ratificaron otra vez, el que lo viene manejando en la última década, los últimos 16 años. 18 años. Sí, 18 años corridos tiene. Y antes, cuando el señor gobernador del Banco Central daba cifras, se ponían en duda. Pero hoy entonces sí las cifras son reales. Entonces ahora el que tiene dudas soy yo. Porque si se cuestionaban antes, porque ahora sí son reales. Ese creo que es el talón de Aquiles de este gobierno, la estabilidad económica. No existe. Aquí hubo unos días que el dólar te subía y te bajaba como un ping-pong. Aquí los productos de primera necesidad te suben y bajan. Tú vas hoy a un supermercado y mañana vas y ya tú encuentras que subió. Pero los materiales de construcción, el atado de varilla, déjame decirte, cuando este gobierno asumió, el atado de varilla andaba en 30 mil pesos, está en 85 mil pesos. La funda de cemento costaba 220 pesos, está en 430 pesos. O sea, ese creo que es el principal problema de este gobierno, la inestabilidad económica. Siempre se ha hablado de la importancia de
la oposición, pero al mismo tiempo se pone el énfasis de que la oposición, como lo decía su líder Balaguer, tiene que ser una oposición constructiva, una oposición propositiva. ¿Cuáles serían las propuestas que usted, como un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, le haría al gobierno de cara al 50% que les resta de este primer periodo? A mí me gustaría poder hacer varias propuestas y que pudieran ser tomadas en cuenta, que sea una, pero te cuento que desde hace unos meses todos los partidos de oposición, invitados por el gobierno, formaron la mesa del diálogo en el CES. Y en todas las áreas, a mí me tocó participar en el área de Relaciones Exteriores como parte de la delegación de mi partido. En todas las áreas, los partidos de oposición dieron su propuesta. En el área policial, que quiero felicitar al general Guerrero Peralta, que es jefe de la policía, hizo prácticamente una tesis y se la presentó al CES. En la salud, turismo, en todas las áreas, todos los partidos de oposición hicieron su propuesta, y déjame decirte que lo que salió de ahí, a ningún partido se le hizo caso. A ningún partido se le hizo caso en ninguna de las áreas. Entonces, ¿qué hacemos con hacer la propuesta si no nos hacen caso? Al final ellos llevan su propuesta ya prefabricada para que los partidos de oposición endosen con su firma y ellos decir consensuamos, pero no es un consenso. La verdad no fue un consenso. Hicieron sus propuestas en las diferentes áreas de manera unilateral. Los partidos estábamos ahí, era de relleno. No, supongo que en el caso específico del ex general Guerrero Peralta, trabajó en lo que tiene que ver con la mesa de seguridad. Sí, exactamente. Entonces, en esa reforma que hay planteada para la policía, no se tomaron en consideración pero no se tomó una parte. No se tomó en consideración las sugerencias de un ex jefe de la policía, pero que la policía de Miami, la policía de Nueva York, lo ha mandado a buscar para asesoría. O sea, los estados norteamericanos reconocen la valía del general Guerrero Peralta y el actual gobierno no tomó ni siquiera ni la más mínima recomendación. Eso es grave. Entonces, tú me dices, ¿qué propuesta? Bueno, pues ya no hemos cansado de hacer propuestas y no nos hacen caso. Ya lo que tenemos que trabajar es para real, efectivamente, sacarlo del poder, porque no funciona. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, ¿cuál es la evaluación que tiene el PRD del ejercicio del presidente Abinader? Yo te voy a dar una evaluación personal. No quiero hablar por el partido. Yo tengo... mi evaluación personal es la siguiente. Estoy de acuerdo que todo el que haya cometido en el Estado actos indelicados sea juzgado. Pero estoy de acuerdo que sea igual para todos. Aquí solamente se ha estado juzgando y se ha estado cuestionando e imputando un solo sector. Cuando tenemos funcionarios actuales con escándalos gravísimos y no están... Aquí hay un solo funcionario actual que está siendo procesado y él es el ex administrador de la Lotería Nacional, porque el fraude fue muy evidente. O sea, está evidenciado en video que no podían ocultarlo. Por aquí está cuestionado el ex ministro de Educación que acaba de salir Frucal. Está cuestionado un plan de pintura que se hizo en Navidad. Está cuestionado muchísimos ministros, para no entrar en tanto detalle. Y aquí a nadie lo están imputando, ni nadie lo están llamando. Muy bien. Señor Batista, nos gustaría que usted diera una exhortación, un mensaje final. Ya estamos en la recta final de este programa, agradeciendo sobre todo la gentileza que ha tenido de concedernos la entrevista y ojalá que poder tenerlo con nosotros pronto aquí. Sí, una exhortación final. Pronto volvemos, ¿no? Yo quiero que por favor el director, más que una exhortación, quiero invitar a tu teleaudiencia a que se integren al PRD, que pueden hacerlo por el sector externo. En estos días, señor director, creo que tenemos unas imágenes por ahí, lanzamos el sector externo en la Florida, la seccional de la Florida. Ya lo hemos hecho en El Ceibo, en Santiago, en San Cristóbal, en San Pedro de Macorís, La Romana, y así lo estamos haciendo en todas las provincias del país. Es una forma de hacer política diferente,
de participar sin la contaminación tradicional de los partidos políticos. Vengan al sector externo, contáctenos, que aquí tenemos espacio para todos. Muy bien. Agradeciendo nuevamente su presencia en este programa y a todos ustedes les invitamos a una próxima entrega de su programa Consensuando.